Entonces esta noche vamos a ser confrontados, vamos a ser enseñados, redarguidos, ¿sí? Confrontados e instruidos por la palabra de Dios. Un breve repaso muy rápido sobre la semana pasada. La semana pasada nuestro hermano Eddie nos dio los primeros 11 versículos, Y Pablo, en los primeros 2 versículos, es lo único que voy a ver del repaso de hoy. Pablo nos da 3 cosas que tenemos que entender para poder entender correctamente la segunda carta a los Corintios. Pablo dice en versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los creyentes en toda la región de Acaya. 3 cosas, hermanos, 3 cosas que tenemos que entender, o que los corintios tenían que entender de estos 2 versículos, pero que nos haría bien también a nosotros entender estas 3 cosas de estos 2 versículos. Número 1, Pablo es un apóstol o era un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? El autor de la carta no es un autor ordinario. Es alguien que escribió a la iglesia de Corintio con autoridad apostólica. ¿Sí? Si recuerdan el significado, la traducción de la palabra apóstolos, que es la palabra en el original, es aquel que es enviado. Pero la característica de aquel que es enviado, ¿cuál es? Que aquel que es enviado lleva toda la autoridad y habla por aquel que lo envió. Por tanto, Pablo, al identificarse a los corintios como un apóstol de Jesucristo, les está diciendo: vengo con la autoridad de Jesucristo. Soy enviado de Jesucristo, por tanto, hablo con la autoridad de Jesucristo. Algunos escritores, algunos pastores van más allá de decir: si cerramos nuestros ojos, tenemos que entender que la voz que está saliendo de Pablo es la voz de Jesús. Es el mismo mensaje, de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento hablaban por el Señor. Es lo mismo que el apóstol Pablo hace. Pablo, apóstol de Jesucristo. La segunda cosa, ¿cuál es? Dice, por la voluntad de Dios. Pablo les dice: yo no hago esto porque me dio la gana. Pablo les dice: esta no fue mi elección. Yo no fui el que elegí hacer esto. Si recuerdan, yo perseguía a la iglesia. Iba camino a Damasco con órdenes de los principales de la sinagoga. ¿Para qué? Para prender cristianos y traerlos de regreso y meterlos a la cárcel y eventualmente cuello. No fue mi elección, ni siquiera pensaba yo en Cristo. Soy enviado de Cristo por la voluntad de Dios. Y la tercera dice que a la iglesia de Dios, a todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto nos haría bien entender a todos nosotros también. Los destinatarios no son personas comunes. Son gentes que han sido elegidas por Dios, consagradas por Dios, apartadas por Dios para Él, para servicio, para gloria de Él. Elegido por Dios para ser un enviado por la voluntad de Dios a otros elegidos de Dios. Si se dan cuenta, más adelante Pablo va a hacer mención de esta relación entre elegidos de Dios. ¿Sí? Es importante porque todo esto, Pablo está sentando las bases de todo su argumento a través de todos estos capítulos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, a la iglesia de Corinto. ¿Sí? En el capítulo 1 de la primera carta, si recuerdan, les dice: saludos a todos los que son llamados
santos, hagios, ¿sí? Entonces Pablo, a pesar de la relación tan tumultuosa, tan difícil que tenía con ellos, les decía: ustedes son santos, ustedes son elegidos, apartados, consagrados por y para Dios. Amén. Entonces tenemos que mantener eso en mente, porque es una verdad cardenal para el punto de toda la carta de Pablo. Entonces, Pablo recalca su propósito, ¿sí?, con la bendición que hace. Pablo dice: doy gracias a Dios por lo que ha hecho para la iglesia, lo que Dios ha hecho para la iglesia en Corintio. Pero hay una diferencia marcada entre ese saludo que él hace en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Usualmente en sus cartas, incluyendo Primera de Corintios, Pablo resalta lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia a la que le está escribiendo. ¿Sí? Les da gracias, ¿sí? Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:4, siempre doy gracias a Dios por vosotros debido a la gracia que se os ha dado en Cristo Jesús. Esa fue la forma en que saludó en la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Pablo, a diferencia en 2 Corintios, va a resaltar lo que Dios está haciendo por la iglesia, pero a través de Pablo. ¿Sí? No lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, por la iglesia, para la iglesia, a través de la iglesia, sino a través de Él para la iglesia. Recordemos estas cosas porque es importante. Es importante cuando estemos leyendo estas cartas y cualquier carta, siempre mantener en mente cuál es el tema central, el propósito original del autor para la audiencia original. ¿Recuerdan que hace un par de semanas vimos la introducción a este libro? ¿Recuerdan cuál fue lo que dijimos o qué dijimos que era el propósito original de esta carta? ¿Quién se acuerda? Ok, el propósito original, quedamos que iban a leer esta carta una vez a la semana. ¿Sí se acuerdan que quedamos en eso? Bueno, al menos yo se los pedí. Propósito original, el principal propósito de Pablo era defender su autoridad apostólica frente a los corintios. Defender su autoridad apostólica, su llamado a ser apóstol de Jesucristo, por todas las cuestiones que estaban sucediendo dentro de la iglesia, en cuanto a su persona. Entonces, Pablo, sí, va a empezar a resaltar todo lo que el Señor ha hecho por esta iglesia a través de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si él va a buscar legitimizar su apostolado, les va a decir: ustedes tienen la prueba de que yo vengo del Señor. Ustedes tienen las pruebas y las evidencias de lo que yo les digo viene del Señor. ¿Sí? Entonces va a enfocar la atención a sí mismo. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a pensar, a razonar y decir: wow, sí es cierto. ¿Ok? Entonces, el tema central de 2 Corintios es defender el apostolado de Pablo. Amén. Dice Pablo: pero si somos atribulados es para vuestra consolación. ¿Recuerdan en la semana pasada? O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, su consolación y su salvación, en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si se fijan cómo está, nosotros sufrimos, nosotros esto, nosotros, se está enfocando a sí mismo. Amén. Entonces Pablo está, como les dije, está usando esta introducción para enfocarse en él, y así es como empezamos la sección del día de hoy. Entonces, ¿por qué no me acompañan para leer el segmento o el pasaje de esta noche? Es 2 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 24. Díganme un amén cuando estén ahí. Ok, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí un sí y un no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No porque nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta noche que nos ha permitido estar reunidos aquí una vez más para ser ministrados por usted, por su palabra, Señor. Pedimos que su Espíritu Santo se mueva entre todos nosotros, Señor, nos enseñe, nos redarguya, Señor, nos corrija y nos instruya, Señor, en justicia, para que seamos conformados cada día más a la imagen de su gran Hijo, su amado Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces, principal propósito de Pablo, 2 de Corintios, es defender su apostolado. Ahora, siglo XXI, oímos palabras como enorgullecer, gloriarse. Pablo defendiéndose. Siglo XXI, nuestra mentalidad sería, mira, es arrogante. Mira, está en la carne, se está defendiendo, en lugar de dejar que Dios lo defienda. Tenemos que entender, hermanos, que el propósito de Pablo en esta carta era defender su apostolado, pero tenemos que entender el propósito de ese propósito. ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en defender su apostolado? Y este era su propósito y tenemos que mantener en mente, porque para mí, hermanos, ha sido una gran enseñanza desde 1 de Corintios estar viendo el proceder de Pablo. Pablo era una persona con un verdadero corazón de pastor, alguien que amaba inmensamente, intensamente a sus ovejas, a sus hijos espirituales. Entonces, con eso en mente, ¿qué quería o por qué quería Pablo defender su apostolado? Y ese propósito de su propósito era que proteger a la iglesia de Corinto. ¿Por quién? Por los falsos maestros. Cuando alguien quiere deshacerse de ti, ¿qué es lo primero que va a empezar a hacer? Va a empezar a hablar de ti. Va a buscar destruir tu credibilidad. ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando con los falsos maestros de Corinto. Empezaron a cuestionar el apostolado de Pablo. Después de todo, él ni siquiera anduvo con el Señor. ¿Por qué le hacen caso? Mira, ni siquiera los ha venido a ver. Dijo que venía y no vino. Entonces Pablo se lanza a defender su apostolado, no porque sintiera la necesidad de sentirse vindicado o defendido, sino ¿para qué? Para defenderlos a ellos, de esos falsos maestros. Y aquí fue donde me vino la primera pregunta, y es una pregunta que espero nos podamos hacer cada uno de nosotros.
Cuando alguien nos hace un mal, respondemos siempre pensando en el bienestar de la iglesia. Respondemos siempre por la unidad de la iglesia. Buscamos siempre la paz dentro de la iglesia. Buscamos cuidar el testimonio de la iglesia. Buscamos cuidar la santidad de la iglesia. El apóstol Pablo sí. Él buscaba legitimar su apostolado para proteger a esos hijos espirituales que tanto amaba. ¿Sí? Después de 18 meses que pasó con ellos día a día, laborando intensamente, buscando formar la imagen de Cristo en cada uno de ellos, era un dolor profundo en su corazón ver que los falsos maestros los estaban alejando de esa salvación tan preciosa, tan valiosa. ¿Sí? Entonces Pablo no lo hace por arrogancia, no lo hace por carnalidad, no lo hace por ego, o porque sintiera la necesidad de hacerse notar, de defenderse. Simplemente lo hace con sus hermanos en mente, con sus hijos espirituales en mente. Y dice en la primera sección, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos cosas de las que leáis o también entendáis, y espero que al fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Este mensaje sirve como el mensaje o el versículo introductorio del tema de Pablo. ¿Sí? Pablo espera que los corintios sepan y entiendan que él es motivo de orgullo, o debe de ser motivo de orgullo para ellos. ¿Sí? Quiere que ellos vean que ellos pueden estar orgullosos de él, en lugar de estarlo denigrando como lo habían estado atacando, denigrando, atacando su credibilidad, su apostolado. Pablo quiere que entiendan que él debe ser su orgullo, su gloria, en lugar de la forma en que se están portando con él. Más tarde en la misma carta él va a repetir este mismo tema en el capítulo 5, versículos 11b al 12, donde dice: lo que somos es evidente para Dios, y espero que también lo sea para tu conciencia. No buscamos recomendarnos de nuevo ante ti, sino darte la oportunidad de sentirte orgulloso de nosotros, para que puedas responder a quienes se enorgullecen de las apariencias y no de las intenciones del corazón. Y Pablo descubre un poquito acerca de ese sentir que él tenía y el significado de esa palabra de orgullo. Para nosotros una mala palabra, para el contexto paulino no lo era. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre esas cosas. Pablo entonces apela a su conciencia. Una pregunta, aquí vino la siguiente pregunta, porque todo el tiempo me estoy haciendo preguntas, siempre me reto, me gusta hacerme preguntas. Pablo está apelando a su conciencia. Dice: hey, mi conciencia, pongo mi conciencia de que lo que estoy diciendo es correcto, es verdadero. Si platicáramos con la conciencia de cada uno de los que estamos aquí, ¿qué nos diría de ustedes? ¿Qué diría de nosotros, de cada uno de nosotros? ¿Pudiéramos decir como Pablo: yo pongo a mi conciencia como testigo que lo que estoy diciendo es verdadero, que lo que estoy diciendo es justo, que lo que estoy diciendo es puro? ¿Pudiéramos hacer lo mismo? Pastor MacArthur nos dice: en su defensa, Pablo no recurrió a amigos para verificar su integridad espiritual. Más bien apeló al tribunal humano más alto, su propia conciencia. ¿Quién nos conoce mejor que nosotros mismos, aparte de Dios?
La orgullosa confianza del apóstol Pablo estaba en el testimonio de su conciencia, dice el pastor MacArthur. Entonces el propósito de Pablo es que fuera evaluado justamente, correctamente, de acuerdo a la evidencia. Y él ponía su conciencia como testigo. Más después va a poner a Dios mismo como testigo. ¿Sí? Si hay algo, dijimos que la conciencia es el, ¿cómo se dice? Lo más alto humanamente posible hablando. Después va a poner lo más alto divinamente hablando como su testigo. Y ahí sí nos tenemos que preguntar, ¿pudiéramos algún día nosotros decir, pongo a Dios como testigo? Yo no. No sé ustedes. Y en vez de atacarlo, Pablo esperaba que ellos entendieran que él era su orgullo y que lo defendieran en vez de atacarlo. Garland, el comentarista, nos dice, su esperanza de Pablo es que oraran por él en sus sufrimientos y dieran gracias por su liberación en lugar de menospreciarlo. Que lo acogieran como motivo de orgullo y que llegaran a conocer su total franqueza y sinceridad al cumplir su misión apostólica. Pablo presenta las bases para este gloriarse que él busca que los corintios sientan por él, ese orgullo que él les dice, debemos ser su motivo de orgullo, así como ustedes lo son de nosotros. Y Pablo usa la palabra kauchesis, ¿sí? Y esa palabra es importante y la tenemos que entender en el contexto paulino. ¿Por qué? Porque Pablo la usa 55 veces en sus cartas. Y de esas 55 veces, 29 veces la usa en esta carta. Tenemos que entender entonces en qué contexto está usando Pablo esta palabra. Porque este contexto puede tener una connotación negativa. ¿Sí? Como a los corintios les dijo en Corintios capítulo 1 que andaban muy orgullosos, muy inflados, ¿sí? Porque se gloriaban de las cosas incorrectas, de la sabiduría humana, ¿sí? Del conocimiento en lugar de las cosas de Dios. Entonces la usa 55 veces en todas sus cartas, de las cuales 29 veces la usa aquí. Como les digo, en nuestro contexto tiene una connotación negativa. Cuando alguien dice, me enorgullezco, como cristianos dice, el orgullo es pecado. Sí, no deben de sentir orgullo, deben de ser humildes, no sientan orgullo. Como les dije, en 1 Corintios, Pablo les dice en 1 Corintios 1:29 que no deben de gloriarse de los hombres. ¿Sí? Pero sabemos que Pablo no era así. Sabemos que si algo sabemos de Pablo es que era humilde. Si algo sabemos de Pablo es que soportaba los sufrimientos con paciencia. Si algo sabemos de Pablo es que en el caso de 1 Corintios, en el caso de 2 Corintios, era alguien que amaba intensamente a Dios primeramente y a sus hijos espirituales y a todos los hermanos en la fe. Siempre oraba por sabiduría, por protección, por conocimiento, por crecimiento. Siempre oraba por los santos. Y dio su vida al final, ¿sí? Por Cristo Jesús, pero para beneficio de los santos. Entonces Pablo usó esta palabra en un sentido negativo. Pero no podemos decir lo mismo de este contexto de 2 Corintios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo nunca le diría a alguien que tuviera una actitud pecaminosa. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo al decir, nosotros somos su motivo de orgullo de la misma manera que ustedes son el mío? Pablo dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice,
enorgullezcanse de nosotros de la misma manera que nosotros lo hacemos de ustedes. Busqué y dije, tengo mi idea, pero ¿qué es lo que dicen la mayoría de los comentaristas? Yo creo que el comentarista Siegfried es el que da, creo yo, la interpretación más razonable y que más se apega al contexto de la carta. Dice, el uso que hace Pablo de este término es principalmente para abordar el tipo de jactancia o de gloriarse o de orgullo piadoso, justo y legítimo. Pablo enfatiza al gloriarse en el Señor en lugar de en los logros humanos. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:14, que es lo que estamos viendo, Pablo habla de los creyentes como su cauchesis o orgullo en el día del Señor, lo que significa un orgullo piadoso basado en su fe y crecimiento espiritual. En otras palabras, el Señor Jesús sintió ira. ¿Es pecado la ira? La ira del hombre es diferente. ¿Por qué? Porque la ira del Señor fue una ira justa, piadosa, ¿sí? Buscando siempre la gloria de Dios. Esta es la diferencia que vemos aquí entre enorgullecerse piadosamente y sentir orgullo como forma de pecado. Una se enfoca en la gloria de Dios, da gracias a Dios, da gloria a Dios. La otra se enfoca en el individuo. Entonces el contexto en el cual Pablo está usando el enorgullecerse es en el contexto de la gloria de Dios, en el contexto de las cosas espirituales. ¿Sí? Deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes. Y Pablo dice, y así como ustedes lo serán de mí en el día del Señor. ¿Cuándo les dice Pablo que deben de sentirse orgullosos de él? ¿En qué tiempo está el verbo? Anybody? Hermanos, aquí viene la otra pregunta de este estudio. ¿Está usted enorgulleciéndose, buscando sentir orgullo de sus hermanos en la fe? En este momento, no hasta el día del Señor. ¿Saben que voltéense a ver los unos a los otros? ¿Vamos a pasar la eternidad juntos? ¿Por qué tenemos que esperar hasta la eternidad para gozarnos, regocijarnos? Porque esa es otra traducción que se le puede dar a esta palabra, gozarse, regocijarse. ¿Por qué esperar hasta el día del Señor para regocijarnos, para sentirnos orgullosos los unos de los otros en el Señor, en el contexto piadoso? ¿Por qué? Porque tenemos del otro tipo de orgullo. El orgullo que se enfoca en nosotros y no en la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando Pablo les dice debemos ser su motivo de orgullo es en el contexto piadoso, justo, espiritual, para dar gloria a Dios. Pero nosotros somos hasta este momento incapaces de hacerlo consistentemente. No quiero decir y no puedo decir que no lo hagamos en episodios, ¿sí? Porque yo una vez le pregunté y le dije a mi esposa, me siento un poco mal. Me dice, ¿por qué? Porque muchas veces siento más gozo estar con mis hermanos espirituales que con mis hermanos carnales. Le dije, y en nuestra cultura no es aceptable eso, porque la familia es primero antes que nada. Y ella me dice, sí, pero es la familia, ellos son la familia de Cristo. Somos familia en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? Si hay alguien que sufrió vituperios, aparte del Señor Jesús, ataques físicos a su reputación, fue Pablo. ¿Cómo respondió Pablo?
¿Con ataques? Con paciencia, con amor, con corrección, sí, pero siempre con la meta de ¿qué? De que corrigieran su mal proceder. ¿Para qué? Para ser restaurados. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos? ¿O será que somos como los corintios? Les dijo Pablo, cuando estuve con ustedes no les pude hablar de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque eran bebés y no podían soportar las cosas espirituales. Ni aún hoy, dice, pueden soportar esas cosas. ¿Por qué? Versículo 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir a ustedes otra vez y ser encaminados por vosotros a Judea. Pablo tenía el plan de verlos dos veces. Camino a Macedonia, llegar, estar con ellos, ir a Macedonia, regresar de Macedonia, llegar con ellos y que ellos lo acompañaran a Judea. Si recuerdan, a llevar la ofrenda que estaba haciendo para los santos en Jerusalén. Entonces, Pablo, sí, no puede negar, pues que sí había planeado, él se los comunicó que había planeado ir a verlos, pero no fue. Pablo no fue. Y esa fue una de las razones de enojo y de repudio por parte de los corintios. Los corintios lo tomaron como, y ahorita lo vamos a ver, una forma de desprecio de parte de él hacia ellos. Ellos lo tomaron como que no le importaban a Pablo, por eso no los iba a ver. Había otra razón por las cuales ellos estaban a disgusto con Pablo. Si se recuerdan en 1 Corintios, ¿alguien se acuerda por qué fue? ¿Alguien se acuerda? Porque Pablo nunca recibió un centavo de ellos. Nunca recibió apoyo financiero de ellos. Sin embargo, lo recibió de los de Macedonia, de los filipenses. ¿Sí? Entonces, añada una con la otra y el sentir generalizado era que Pablo no le importaban los corintios. Fue como una bofetada para ellos que Pablo no fuera, que cambiara sus planes de viaje. Ahora, ¿qué pasó entre la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios? ¿Se recuerdan la introducción? Pablo les envió ya les había enviado otra carta, que no tenemos posesión de ella en este momento, pero la han enunciado como la carta severa. Entonces Pablo no solo no fue a verlos, les mandó una carta extremadamente severa de corrección, de reprensión. ¿Qué te dice un hijo cuando no le das cariño y nomás lo estás reprendiendo? No me quieres. ¿No es cierto? Esta es la manera que lo tomaron los corintios. Tito llevó esta carta, si recuerdan, y al menos por un momento sirvió para un momento de reconciliación entre Pablo y los corintios. Pero dice los comentaristas que los sentimientos heridos y de rechazo continuaban por parte de los corintios, y es por eso que Pablo escribe esta carta. Versículo 17, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza cuando me propuse ir a verlos? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya un sí y un no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Ahora está poniendo a Dios. No hay autoridad más alta, no hay testimonio más alto que el testimonio de Dios. ¿Sí? Pablo ahora está usando a Dios. ¿Sí? Dios es fiel, su palabra es fiel. Por esa palabra, por esa fidelidad, les digo que mi palabra no es no y sí o sí y no. ¿Sí? Pablo descarta de inmediatamente la posibilidad de que su negligencia, de que su no ir a visitarlo sea por negligencia, ¿sí? O porque lo haya planeado mal. ¿Sí?
Pablo dice, esa no es la causa, y Dios es mi testigo de que esa no es la causa de que no haya ido a verlos. Hay un versículo que me gustó mucho de la homilía de Crisóstomo, que es un padre de la iglesia. ¿Sí? Y en su homilía de 2 Corintios dice esto: como lo hemos visto en diferentes epístolas y el libro de Hechos, Pablo dependía de la autoridad del Espíritu Santo. Pablo no pudo ir a Corinto porque no era la voluntad del Espíritu que él fuera ahí. ¿Recuerdan cuando decía, quisimos ir a fulana de tal parte, pero el Espíritu no nos permitió? Después quisimos ir ahí, pero el Espíritu no nos lo permitió. Crisóstomo dice, si no fue es porque el Espíritu no se lo permitió. Pablo va a ser un poco más específico al final de nuestro estudio esta noche. Entonces Pablo dice, les hace un par de preguntas retóricas. ¿Sí? ¿Acaso lo que hice lo hice en la carne? ¿Sí? ¿Acaso lo que hice lo hice con ligereza? ¿Sí? La primera pregunta dice los conocidos en el lenguaje griego, que esa primera pregunta retórica lo que está buscando es un no enfático. ¿Sí? Como dicen aquí en Estados Unidos, un no way. There's no way. Make any todo. No way. No hay forma. Es la forma más enfática de negar algo. Eso es lo que la pregunta o la forma en que Pablo hace la pregunta, la única respuesta lógica es no way. ¿Sí? Entonces Pablo hace un par de preguntas retóricas y la respuesta, recuerden que la pregunta retórica es una pregunta que requiere una respuesta lógica. ¿Sí? No hay ni siquiera que contestarla. Sabemos cuál es la respuesta. El pastor MacArthur nos dice, la palabra meti hará, en la primera pregunta de Pablo, una vez más introduce una pregunta que requiere una respuesta indignada y negativa. ¿Sí? Me molesta, me ofende que siquiera pudieran pensar eso de mí. Básicamente es lo que Pablo está diciendo con su primera pregunta retórica. Básicamente les está diciendo, ¿acaso creen que tomo a la ligera mi relación con ustedes? ¿Sí? Es como cuando nuestra esposa nos dice, es que tú no me amas, porque si no me llevaras a comer. ¿Sí? O sea, es una tontería, pero es básicamente lo que Pablo está diciendo. Yo no tomo mi relación con ustedes a la ligera. ¿Sí? Y si algo sabían y si alguien los conocían bien, eran los corintios, porque pasó 18 meses con ellos. Convivieron con él día y noche por 1 año y medio. ¿Sí? Pablo, como te digo, Pablo ellos eran testigos, fueron testigos presenciales. Los romanos no, recuerden que Pablo escribió una carta a los romanos. Los romanos nunca conocieron a Pablo. La iglesia de Roma nunca conoció a Pablo. Pablo llegó ya hasta el último cuando le cortaron la cabeza. Pero los corintios no tenían excusa. Ellos conocían a Pablo. Ellos conocían la integridad de Pablo. Aún así, prefirieron creer las intrigas de los falsos maestros que de Pablo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, hermanos? Cuarta, quinta pregunta. ¿Cuántas veces conocemos a alguien? Hemos comido en sus casas. Hemos vacacionado con ellos. Han estado ahí para nosotros cuando los hemos necesitado. Y siempre desinteresadamente. Aún así vienen y nos hablan en el oído. Oye, es que fulano de tal esto. Y lo creemos. ¿Cuántas veces? Muchos dicen que a partir del versículo 18 al 22, Pablo se aleja de su meta principal, que es su apostolado. Pero Pablo lo que está haciendo en estos versículos es dar las bases teológicas para la defensa de su apostolado. Frank Matera nos dice que, en lugar de proporcionar a los corintios el tipo de excusa práctica que podrían haber esperado, Pablo establece su integridad apostólica,
sobre una base firme que no puede ser atacada, la fidelidad de Dios y del Hijo de Dios. Versículos 19 y 20, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y ahí está la clave. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Nuestros motivos han sido siempre desinteresados para con nosotros mismos. Nuestros propósitos siempre han sido justos. Siempre han buscado la gloria de Dios y el bienestar de ustedes. Y pongo a Dios como testigo. Pregunta número 6 o 7. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir eso? Al poner a Dios como testigo, Pablo apela a la fidelidad y confiabilidad de Dios y de Cristo Jesús. Dice Pablo, es alguien en que podemos o no confiar en Dios, hermanos. Bueno, al menos la mitad cree que podemos confiar en Dios. Afirmando que Dios es fiel, hace un énfasis en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, porque Jehová conoce, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pablo repite esta fórmula una y otra vez. Entonces, el sí y no indica que Pablo está respondiendo a la acusación de los corintios de que hablaba con una doble intención, que era una persona de doble ánimo, que les decía una cosa y hacía otra. Es lógico por la forma en que Pablo está respondiendo que esa era la acusación de los corintios hacia Pablo. Es lógico, aunque no dice específicamente la carta, esa era la implicación. Entonces, la palabra de Pablo a los corintios, como dice Pablo que él les hablaba, es las palabras que le he hablado, ¿sí? Pablo la une a Dios, la une a la fidelidad de Dios. Entonces Pablo básicamente les está diciendo, lo que yo les hablo es palabra de Dios. Y Dios es fiel. Y sus promesas en su palabra son sí en Cristo y amén en Él. En 1 Corintios 2:4 más adelante va a decir, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, palabras que les hablé no eran mías, no venían de mí. Hubo muestras de poder del Espíritu Santo para demostrar que esas eran palabras de Dios. No eran mías, no era yo el que estaba hablando, era el Señor hablando a través de mí. Sí, y a los tesalonicenses les dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo les dice, lo que yo les hablo no es mi palabra. Lo que yo les hablo es palabra de Dios. Y se tienen que dar cuenta, como dijo en los primeros 2 versículos, que Pablo es un enviado de Dios y que Dios habla a través de él. ¿Sí? Que Pablo habla con la autoridad de Jesucristo y que eso era lo que los corintios estaban rechazando. La palabra, la autoridad y el mandato de Dios. ¿Ven cómo Pablo encaja todas las cosas? Era brillante este señor. Por eso es bueno leer la carta de corrido cuando menos una vez a la semana para que se acostumbren al flujo de pensamiento de Pablo. Pablo prepara el camino y después siembra. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, hey, aquí están de testigos también Timoteo y Silvano. ¿Por qué menciona a Timoteo y Silvano?
porque con el testimonio de 2 o 3 se afianza toda palabra. ¿Sí? Está cumpliendo nada más con el mandato bíblico. Entonces, la fidelidad de Dios, como sabemos todos, ¿sí?, se manifiesta con la venida de su Hijo. ¿Cuál era la promesa de Dios para su pueblo Israel? ¿Qué promesa le hizo el Señor a David? Que uno se sentaría en su trono por una eternidad. ¿Qué dijo Moisés? Que el Señor iba a enviar a otro profeta como él. Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas de Dios. Entonces Pablo dice, de la misma manera que Dios es fiel, nuestra palabra que es de Dios es fiel. Todo lo que les hablamos es palabra de Dios. Amén. Cuando leemos los libros de Pablo, lo de Juan, ¿de quién está hablando? ¿Quién? Entonces, ¿por qué no leemos la palabra de Dios? Si Dios nos está hablando, ¿por qué no leemos su palabra? Pregunta número 8 o 9. Nos horrorizamos de la manera que los corintios actuaban, pero actuamos de la misma manera. Dijo Salomón que no hay nada nuevo bajo del sol. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hace eco de lo que escribió a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, que después de haber creído el mensaje de nuestra salvación, el Señor nos sella, ¿sí?, con las arras, que son la promesa del Señor para nuestra redención futura. ¿Sí? Entonces Pablo usa 4 participios, uno pasado y uno presente, continuo, y otro 3 en pasado. Nos confirma. ¿Qué quiere decir nos confirma? Nos sostiene, nos fortalece. ¿Sí? El Señor es el que nos confirma. El Señor es el que nos fortalece. El Señor es el que nos ayuda a prevalecer. Después dice, el Señor nos selló, nos ungió, nos selló y nos dio. Pasado todos ellos. ¿Sí? Ungir quiere decir que nos consagró. ¿Sí? Nos selló y nos dio. La implicación es que Pablo dice, el Señor nos fortalece, es el que nos fortalece para poder soportar todo esto. El Señor nos ha ungido, nos ha dado su espíritu, nos ha sellado con su espíritu. La forma en que Pablo escribe, hay una frase que él usa, con ustedes, sin himim en el original. Y esto quiere decir, Pablo los está haciendo parte de estas 4 actividades de Dios. Pablo les está diciendo, ustedes han participado junto con nosotros, conmigo, con Silvano, con Timoteo, de estas 4 actividades de Dios. Dios es el que los está fortaleciendo. Dios es el que los ungió. Dios es el que les dio su espíritu. Dios es el que los selló en su espíritu. Punto de Pablo es, estamos en, quinonía. Estamos en comunión por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, pregunta número 9 o 10, que todos aquí somos uno en Cristo Jesús? Entonces, ¿por qué la pasamos como nos la pasamos los unos con los otros? Que ya me miró feo y no le hablo. Que ya vino, me vio y no me saludó y ya no nos hablamos. Amistades de muchos tiempos, por tonterías. Cuando Pablo dice somos unos en Cristo Jesús, tenemos esa comunión, esa quinonía de estar siendo fortalecidos, sostenidos, de haber sido ungidos, de haber sido sellados, de que se nos haya dado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces, hermanos, ¿por qué no podemos vivir esa realidad
hoy? ¿Por qué no la pasamos pensando qué va a ser cuando estemos allá? Versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Pregunta 20, ¿qué? 11 o 12. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Quién podemos decir eso aquí, hermanos? ¿Quién podemos invocar a Dios como testigo por nuestra alma? Que por ser indulgente con vosotros, finalmente Pablo les dice por qué no fue. Por ser indulgente con vosotros no he pasado a Corinto todavía. Por ser indulgente, paciente con vosotros no he pasado. Solo después de defender su integridad, su lealtad, su honestidad, su confiabilidad, su autenticidad, Pablo les explica por qué cambió sus planes. Pablo no quería ir con el garrote a ver a los corintios. Esa es la realidad de por qué Pablo no fue. Pablo les quería dar tiempo de que recapacitaran y de que cambiaran su actitud con él y su proceder con él. No he escuchado la expresión a veces, ay, mejor no lo quiero ver. Ahorita no lo quiero ver porque si lo veo, pobre de él. Básicamente es lo que está diciendo Pablo. No quise ir a vosotros para no contristaos, para no entristecerlos, para no tener que reprenderlos, ¿sí?, firmemente. Pablo decidió el camino de la paciencia. Pablo decidió esperar en el Señor ese cambio que según la historia sabemos que sucedió. Para mí Pablo es un modelo de todos aquellos que aspiran a ser usados con el Señor en una situación de pastorado. ¿Sí? Fue alguien que fue atacado viciosamente. Fue alguien que fue apedreado. Fue alguien que fue calumniado, rechazado. Y sin embargo siempre respondía en amor, con paciencia. Como les digo, disciplinaba y disciplinaba firmemente, pero siempre con el objetivo de corregir la mala conducta, nunca de destruir, nunca de castigar, sino de disciplinar para corregir la mala acción. Entonces, podemos seguir diciendo muchas cosas, hermanos, pero ya el tiempo no nos da para más. ¿Qué nos llevamos esta noche? Dijimos que la palabra enseña, redarguye, corrige e instruye. Si nada de una de esas 4 cosas pasó esta noche, perdemos el tiempo miserablemente. ¿Qué nos llevamos con nosotros esta noche? Algunas de estas cosas ya las pregunté o ya las di durante el estudio, pero vamos a verlas otra vez. ¿Podemos, como Pablo, poner a Dios como testigo de nuestro proceder limpio y sin propósitos carnales y personales? Segundo, ¿cómo reacciona cuando un líder de la iglesia hace algo que a usted no le parece? Y no estamos hablando de algo, alguna herejía o algún asunto doctrinal incorrecto. Simplemente hizo algo que no, la música no me gustó, la música no me pareció. Dijo una palabra mal, no mala palabra, una palabra mal. Cambió el orden de las sillas, las puso de otra manera. ¿Cómo reacciona? Y si dice alguien aquí, pues de ninguna manera, no es cierto. Recuérdense que es pecado mentir. Ahora, para los líderes, debemos de seguir el ejemplo de Pablo.
Pablo prefirió soportar las acusaciones pacientemente y en amor para no contristar a sus hermanos corintios. También imitar al apóstol Pablo y actuar con una conciencia limpia para con Dios como para con la congregación. Finalmente, debemos gloriarnos, regocijarnos, gozarnos con y de nuestros líderes y con la congregación, como el apóstol Pablo pidió a los corintios. Hermanos, yo creo que nos haría bien pensar por qué estamos aquí, debido a qué o a quién estamos aquí. No es por mérito propio. Entonces deberíamos de ser capaces de responder con agradecimiento y obediencia a aquel que hizo posible que estemos aquí. ¿Sí? Sé que aquí es un intercambio entre un pastor o una iglesia, pero lo mismo aplica entre hermano y hermano. Debemos empezar a regocijarnos, a gozarnos el uno del otro aquí y no esperar hasta el día del Señor. Amén. Como Padre, le damos gracias esta noche por su palabra, Padre, la que es poderosa y capaz de cambiarnos, Señor. Cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne que lata por y para usted, Señor. Le damos gracias, Padre, y pedimos que su Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Que vaya con nosotros a casa y nos redarguya, nos confronte, Señor, y nos cambie, Padre. Nos cambie para que seamos verdaderos representantes, verdaderos ejemplos de una vida redimida por Cristo Jesús, Padre. Esta noche, Señor, se nos ha presentado la realidad de una congregación, Señor, que no aprecia a sus líderes, una congregación, Padre, que no se regocija, que no disfruta de esa relación con sus líderes y obviamente entre uno y el otro, como lo vimos en Primera de Corintios, Señor. Le pedimos, Señor, que nuestra iglesia sea diferente, Padre. Que usted haga lo que tenga que hacer, como lo cantamos hace rato en las alabanzas, Señor. Que haga su voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre, darle honor y darle gloria por siempre y para siempre, Señor. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.